¡Hey! ¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a otro vídeo en el que sobrevolaremos con el DJI Mini 2 la presa de la Coilla, y os explicaré cosas de ella, como un poco de su historia y características, y una explicación extra que es algo que hasta ahora no me había dado por investigar nunca. ¡Vamos allá! El proyecto oficial de la presa final data de agosto de 1945, realizado por el ingeniero santanderino Santiago Corral, con un presupuesto de ejecución de más de 22 millones de pesetas. Para los que no habéis conocido las pesetas, sabed que es la moneda anterior al euro en España, y que su equivalencia en euros son unos 137.000 euros. Es decir, que con lo que costó hacer esta presa, actualmente podríais pagar parte de un piso normalito. La presa es una construcción de tipo arco o bóveda, con doble curvatura. Este tipo de presas de muro curvo están concebidas para soportar la presión hidrostática del agua, que realiza el empuje sobre el arco, soportando dicha fuerza en los estribos. Con una altura oficial de 93 metros, una capacidad máxima de 11,8 hectómetros cúbicos y un embalse con una extensión cercana a las 450 hectáreas, las obras de la presa finalizaron en 1950, aunque no fue hasta mayo de 1951 cuando se llenó el embalse por primera vez. Dada la época de su construcción, entre 1943 y 1950, supuso un antes y un después en las construcciones de este tipo, ya que en su día fue la única presa de este tipo que fue construida en España, siendo la más alta de España y la tercera de Europa. La presa dispone de un único aliviadero que se regula a través de unas compuertas y que se encuentra ligeramente separado del embalse. Este aliviadero desemboca en la ladera que se encuentra en el lateral del emplazamiento de la presa. Dada la localización del aliviadero, se producen desplazamientos de bloques y cantos rodados que se encuentran comprendidos en la zona de desembalse, formando una acumulación de material. Y aquí viene la explicación extra que os avisaba antes, porque hasta que hice este vídeo siempre que veía esta presa me preguntaba dos cosas. ¿Qué pasaría si un día revienta? ¿Y cómo se controlará la estructura y deformaciones? Pues bien, a la primera pregunta no puedo responder porque me cuesta imaginarlo, pero a la segunda sí, así que allá voy. Os lo explicaré tal como lo he entendido con lo que he investigado sin usar tecnicismos para que sea 100% entendible. Son dos sistemas principalmente. Por una parte, tenemos el péndulo. Y no es este tipo de péndulo. Es más bien a lo bestia. Este sería el sistema de péndulo. Es un cable que va desde la corona del muro hasta casi el pie de este completamente vertical. Y esto rojo de aquí, por donde pasa el cable del péndulo, es como una regla. Si el muro sufriera una inclinación, el péndulo, respecto del muro, mantendría su posición vertical y se vería en esa regla que el cable del péndulo no se encuentra en la posición cero. Esto no tiene por qué presentar o anunciar un peligro inminente porque este tipo de estructuras están preparadas para este tipo de comportamientos. Tienen ese pequeño porcentaje de flexibilidad, por decirlo de alguna manera. Es como los edificios altos cuando los mueve un viento muy fuerte. Que se mueva un poco es lo ideal. Por otra parte, tenemos lo que se llaman los pilares de auscultación y dianas de puntería. Explico. Los pilares de auscultación se encuentran en las casetas de observación que hay en el exterior de la presa. En estos puntos, un operario tomará medidas de la presa fijándose en las dianas de puntería. ¿Veis por el muro unos puntos rojos? Os ayudaré. Zoom aquí. Y otro. Estos puntos son las dianas de puntería. Desde el pilar de auscultación hasta las dianas, el operario tomará unas medidas que, como el sistema del péndulo, deben mantenerse dentro de unos rangos. Estas medidas toman como referencia una diana concreta para las 34 dianas restantes.
La posición de esta diana especial se encuentra muy próximo al extremo superior del péndulo, permitiendo relacionar el movimiento de ambos sistemas, que no serán iguales, pero debe ser muy aproximado. Y poco más que decir de los sistemas de seguridad de la presa para el control de esta. Desde que se finalizara la presa hasta hoy, se han ido implementando más sistemas de vigilancia y control. Y esto es todo. La verdad que ver algo como esto desde el aire impresiona el doble que verlo desde la carretera. Como siempre, espero que os haya gustado y os suscribáis al canal para apoyarme. Os dejo en la cajita de descripción la fuente de la que he extraído toda esta información. Un abrazo muy fuerte a todos de Grullo y ¡adiós!